Bien, estamos juntos en esta tarde, como ya hemos hecho de este programa. También nuestra parte de nuestra misión es informarnos bien y entender cuándo pasan cosas importantes, ¿no? Sobre todo mirando hacia afuera. Veníamos de escuchar Bruce Springsteen, Born in the USA. No hay nada más importante para quien haya nacido en los Estados Unidos que las elecciones de sus presidentes y cómo se va dando la fuerza política. En todos los países las elecciones son importantes, pero allá participan mucho y hay opiniones bastante divididas, y hemos visto, no solo tras el triunfo en algún momento de Donald Trump, después Joe Biden, que hay dos fuerzas políticas. Pero para meternos mucho mejor en la conversación y qué tiene que ver con la noticia del día, no sé si vieron por ahí que hay una ratificación de cada una de las coaliciones para que Joe Biden y Donald Trump sean los candidatos para pelear en las nuevas elecciones que se acercan acá, digamos, se acercan en Estados Unidos. Y para eso tenemos un invitado ideal, Carlos Grech, editor de noticias internacionales en Chilevisión Noticias. Bienvenido a La Clave, Carlos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos que nos están escuchando? Qué bueno, sí, te oímos bien, te vemos también. ¿Sí? Para quienes quieran participar también de la conversación, estamos en nuestro canal de YouTube, Radio La Clave, en la transmisión en vivo en este momento. Carlos, hay harto pasando en el mundo y obviamente uno estando tan lejos no es capaz de sentir el clima político de lo que ocurre en Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo es esto, en qué momento estamos de las elecciones, de las presidenciales, y también qué está pasando en torno a estos dos candidatos. Sí, a ver, las elecciones en Estados Unidos tienen ciertas particularidades que tienen que ver con un sistema federal y que lleva muchos años y que nunca ha sido cambiado, y que para los estadounidenses en general es cómodo, y tiene que ver con cómo los partidos, hay un bipartidismo superestablecido entre los demócratas y los republicanos. Ellos realizan una serie de elecciones primarias donde cada estado va eligiendo representantes que después van a una convención nacional, que es esta típica convención que uno ve incluso en las películas, ¿no? Con las banderitas, con mucha orquesta. ¿Verdad? Claro. Un verdadero show. Y esa convención es la que nombra oficialmente al candidato. Ajá. Pero para que esa elección se realice antes, cada partido hace estas elecciones estado por estado y tratan de llegar a un número. Son muy buenos los gringos esto para hablar del número, ¿no? El número mágico, que es lo mismo que pasa en las elecciones también en Estados Unidos a nivel nacional, después de las presidenciales. Buscan el número de representantes para llegar al elector, al elegido finalmente. En las primarias pasa lo mismo. Es el tema que ya se han registrado la gran mayoría de las primarias en cada uno de los estados, y termina siendo Biden con Trump nuevamente los elegidos ya ratificados en cada una de estas coaliciones, más allá de que en julio recién se hace esta gran convención para nombrarlos. En ese estado estamos hoy, en que tenemos ya ratificada la revancha después de 4 años. Es primera vez que en casi medio siglo, o un poco más, se registra una revancha electoral, ¿no? Que 4 años después vayan los mismos candidatos en Estados Unidos. Eso no había pasado, y por lo tanto genera también cierta duda de cuán renovables son los liderazgos en Estados Unidos hoy día. Hay una crisis claramente de liderazgo cuando tú ves a dos candidatos muy cercanos, uno pasado y el otro muy cerca de los 80 años, y no hay otro nombre que les pueda hacer el peso en sus coaliciones respectivas. Oye, eso es muy importante. De hecho, te iba a preguntar justamente porque a mí me tocó estar en Estados Unidos recién elegido Donald Trump, y me tocó estar un poquito antes. Y me tocó percibir la necesidad de expresar opinión política del ciudadano común, ya sea en un bar, ya sea en la calle, ya sea presentándose. Hoy, lo que hemos visto también, de hecho, estamos en un contexto diferente, y ahí te voy a pedir que me ayudes a contextualizar lo que fue la famosa elección pasada y también cuando Donald Trump perdió, ¿no? Y tenemos hoy elementos nuevos, el asalto al Capitolio, historias, papeles, hay como una especie de Trump Gate dando vuelta. ¿Cómo está la parte más farandulera de las elecciones, que sin duda es importante para ganar o perder votos? Sí, y ojo con eso, porque la edad, al menos en el caso de Joe Biden, tiene mucho que ver con esta parte, como tú dices, farandulera, que va a ser más anecdótica. La que queda en la historia al final, para el común de los
electores, para el común de los ciudadanos, porque después, claro, los libros hablan de las cifras del electorado, de la participación, qué sé yo, pero el debate, por ejemplo, por la edad de Joe Biden está allí, muy latente, toda vez que Donald Trump le va a sacar muchísima punta a eso todo este año de campaña. Yo he visto muchos videos circulando con un Joe Biden bajándose del avión, cayéndose, como que empezó a circular en la última semana virales de justamente ese tema con Joe Biden. Al mismo tiempo, por el otro lado, está circulando el tema de los papeleos o el problemón en el que está Trump, porque está en una situación compleja, ¿no? Sí, la verdad es que pocos países del mundo podrían decir que un candidato a la presidencia está enfrentando 4 juicios simultáneos y puede de todas formas ser presidente y nada le va a impedir ser presidente si es que llega a ser elegido. O sea, ese es el parámetro con que se mide Estados Unidos. ¿Cuál es el tema? Como no había existido un ejemplo así en la historia de Estados Unidos, no hay cómo generar un precedente para decir, no, esperen, Donald Trump no debiese ser presidente. ¿Qué es lo que ocurre? Los estadounidenses, la jurisprudencia estadounidense lo que hace es, cuando ocurre una situación, cuando se registra un caso, se genera una enmienda constitucional o una enmienda a la ley basado en el precedente, ¿no? Ocurre con el aborto, ocurre con un montón de leyes. En este caso, como no había existido un presidente antes juzgado por determinados delitos, o un candidato, en este caso como Donald Trump, no hay una jurisprudencia ni constitucional ni en las leyes que se haya puesto en ese escenario. Por eso Donald Trump puede llegar a ser presidente incluso si es que sale electo, porque no está en los registros judiciales de ningún tipo que haya habido un candidato que tenga estos 4 procesos. Wow. Por otro lado, respecto a lo que tú decías, claro, los episodios de Joe Biden, donde se le ve perdido, saludando al aire a gente que no existe atrás, son reales. Claro. No son producto de la inteligencia artificial, ni un malicioso que pinchó mal la cámara. No, esto es real. En algunos casos lo ha explicado Joe Biden, en otros simplemente ha sido una situación que la han dejado pasar. ¿Cuál es el tema? Que ninguno de estos lapsus ha significado un peligro para la nación o ha puesto en riesgo alguna política pública, algún anuncio. Simplemente se trata de un hombre de 83 años y que tiene eventualmente algunos lapsus como le pueden ocurrir a personas desde los 40 para arriba, digamos, no sé, no tengo idea, pero es así. El tema es que, claro, como son recurrentes, como es el presidente de Estados Unidos, hay un debate ahí puesto y Donald Trump le va, como decíamos, va a sacar brillo a ese hándicap, ¿no? A ese punto débil de Biden. Totalmente. Y bueno, hay otras cosas que están pasando que aprovecho de preguntártelas también y que me cuesta entender, pero desde tu perspectiva, para quienes se vienen integrando a la conversación, estamos hablando, tenemos un tremendo contacto con Carlos Grech, editor de Noticias Internacional en Chilevisión Noticias. Fíjate que me llamó la atención desde ya el año pasado lo que está ocurriendo en torno a China, Estados Unidos y al mismo tiempo la polémica y el conflicto en torno al uso de TikTok, porque hay espionaje, porque no hay espionaje, y al mismo tiempo se mezcla con este clima político. Puede ser una cuestión de seguridad nacional, efectivamente muy bien planteada, o bien quizás es un artilugio electoral, o también quizás es un pelo más en la sopa en este contexto, pero ya vi protestas en Estados Unidos de los ciudadanos reclamando y exigiendo que TikTok no se vaya a Estados Unidos, y en el fondo somos más de 1,5 millones de estadounidenses, o no sé cuántos millones, mucho más deben ser, en TikTok, no nos pueden dejar sin esta conexión internet. ¿Cómo se toma esto en un clima también como el que ya se nos acerca las elecciones? ¿Es importante para la gente esto o no? ¿O tanto? ¿O es puro humo? No sé cómo. O sea, ojo, son 170 millones de usuarios. 170 millones de usuarios. Estados Unidos. Leí mal, porque me equivoqué en un 0. Claro. Y la verdad es que TikTok hoy día es un fenómeno tan global que hay millones de usuarios estadounidenses, especialmente a los que se aboca a TikTok, ¿no? Este segmento de la población entre los 14, 15 años hasta los 30 y tanto, que es como el fuerte, ¿no? Después ya vienen otros segmentos. Pero a ese segmento que utiliza TikTok, probablemente poco le importe que haya una duda de un espionaje chino. En general, ¿no? Claro. Estoy hablando muy en general. Hay personas que pueden estar más informadas por la familia o por qué sé yo, porque por sus trabajos, no tengo idea. Y ahí puede haber una voz de alerta. Pero ojo que el espionaje en China no depende de TikTok.
Hace un año y medio que Estados Unidos viene acusando a China de espionaje con estos globos aeronáuticos. ¿Se acuerdan ustedes? Hace algún tiempo lo hablamos. Y que unos fueron derribados. Nunca más supimos de globos. Y que China haciendo despegues, eso no es ineludible esa realidad. Pero no supimos más de los globos. Entonces hay harto de propagandístico también aquí, más allá de lo que busca en cuanto a la seguridad nacional de Estados Unidos con esto, que la Cámara de Representantes quiera rechazarlo. Y digo de propagandístico porque también, claro, Estados Unidos hoy, en pleno año electoral, lo que busca es que estos cimientos del sentimiento nacionalista broten en algunos casos y el sistema proteccionista también brote en otros. O sea, son nociones de que la ciudadanía va manejando en base a un año en el que tiene que elegir entre una y otra opción. Ahí también, probablemente Donald Trump va a intentar buscar ciertos puntos que tengan que ver con esta polémica, aunque recordemos que Donald Trump se manejó muy bien con los gigantes, con los países gigantes, con las grandes potencias, más allá de si eran ideológicamente no afines, es decir, Rusia y China. Que es un poco lo que se le critica a Joe Biden, ¿no? Como la intervención o el peso internacional que tiene Joe Biden hoy, por alguna manera, o con hechos o no, quizá la personalidad de Trump lo tenía sentado frente a grandes líderes mundiales, de alguna manera buscando equilibrios. Y por alguna otra parte también tenemos algo que se nos cruza con nuestro país, y por eso que me ayudaría mucho y nos ayudaría aquí a los auditores de la 92.9 a entender cómo se cruza esta figura que, si bien está lejos de Estados Unidos, al mismo tiempo estuvo muy cerca. Sabemos que Israel es un país que tiene amistad o ha tenido amistad política con Estados Unidos, pero hoy su líder principal, Benjamin Netanyahu, tiene tensiones con todo el mundo, y Biden ¿no? también con él, ¿no? Y con el país. Por lo tanto, Estados Unidos, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Israel se ven tensionadas, al mismo tiempo que Chile está teniendo la misma tensión, y esto sigue incrementándose en un contexto ya más de guerra. Sabemos que cuando estornuda, cuando se resfrían los gigantes, ¿no? Los demás, o estornudan los gigantes, el resto del mundo se resfría. ¿Cómo se avisora esa situación internacional en torno a estas elecciones, y también cómo repercutiría en nuestro país este mismo tema? Sí, es complejo. Es complejo también abordarlo desde la mecánica de la retórica que usa Trump, por ejemplo. Recuerden ustedes, cuando se inicia la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump lo primero que dice es: si yo hubiese sido presidente en este momento, en 2 semanas se acaba la guerra. Lo dijo con todas sus letras. Claro, y nunca dijo cómo, nunca dijo cuál era el plan, nunca dijo, solo se abocaba él tácitamente a la buena relación que tenía con Vladimir Putin. En el caso de Israel y lo que ocurre con Hamas, la situación es mucho más difusa y más compleja, toda vez que con Netanyahu las relaciones fueron fluidas, pero no avanzaron prácticamente nada, sino tuvieron un status quo de las buenas relaciones que tiene Israel en términos geopolíticos, estratégicos y militares con Estados Unidos. En ese sentido, la relación ha sido sumamente cercana siempre. ¿Cuál es el punto? Que hoy día hay realidades ineludibles de una fuerza de defensa israelí que está arrasando con todo a su paso en la Franja de Gaza, incluyendo niños y mujeres, teniendo a los que están resistiendo allí en ese pequeño territorio, en ese enclave que no es más que 2 comunas de Santiago. Ahí viven 2 millones de habitantes. Los tiene a muchos al borde de la inanición, de morirse de hambre, ayuda que no llega, ayuda que es bloqueada. Y entonces Netanyahu tiene pocas herramientas hoy día para sostenerse dentro del apoyo internacional. Y Estados Unidos mira esto desde la distancia. Joe Biden lo ve y dice: a ver, pongamos un ojo en lo que está diciendo el resto de la comunidad internacional. Yo no sé si por convicción propia, lo dudo, sino más bien porque como está en año de elecciones, tiene que empezar a escuchar más al resto de la comunidad internacional y a sus propios ciudadanos. Y de hecho hay un informe de servicios de inteligencia de Estados Unidos que salió ayer y que mencionaba que la viabilidad de Netanyahu al frente de Israel está en peligro. Y tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel internacional con él, pero además la imagen que ya estaba súper debilitada en Netanyahu dentro de Israel. Antes de que comenzara, antes de que se registrase el 7 de octubre, cuando Hamas invade zonas de Israel y ataca a miles de personas, secuestra a otras tantas, Netanyahu había recibido un año casi completo de montones de protestas, una tras otra, casi semanalmente, con 500.000 israelíes en las calles de Tel Aviv,
protestando contra medidas judiciales y otro tipo económicas también de Netanyahu. Así es que la verdad es que para Netanyahu esta invasión, podríamos decir, a ver, no me gusta utilizar estos términos cuando hay niños y vidas humanas en peligro, pero políticamente le fue útil en ese caso a Netanyahu para poder desviar la atención de ciertos problemas que tenía internos. Entonces, la verdad es que hoy día Estados Unidos, tanto Biden como Trump dentro de la campaña seguramente lo van a hacer, se van a distanciar, van a tomar 3 o 4 pasos hacia atrás para poder alinearse de una u otra forma también con el resto de la comunidad internacional, es lo que yo imagino que puedo. Oye, buenísimo. Te agradezco, Carlos Grech, por este contacto para ayudarnos a entender más y en profundidad el contexto de las elecciones en Estados Unidos, el contexto internacional, porque todo se conecta al fin y al cabo a propósito de la ratificación de Joe Biden y Donald Trump como candidatos oficiales por sus respectivos partidos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Oye, ¿te vemos hoy en las noticias? ¿Ya me dieron? Ya las dieron. O sea, esta semana estás de mañana. Estoy al mediodía esta semana, en Noticias del Mediodía, y la próxima semana estaré en las Noticias de la Noche. Buenísimo. Ustedes pueden ver ahí a Carlos Grech en Chilevisión Noticias. Muchas gracias, Carlos. Oye, y tenemos, solo pasar el aviso, tenemos un programa también todos los días, a las 4:30 de la tarde, pero es para los usuarios que tienen Zapping TV solamente, porque solamente se ve por ese cable operador en este instante. Pero esperamos tenerlos mucho más, el canal de Chilevisión Noticias, que está todo el día con información. Sí, lo hemos visto ahí y está todo pasando y con look renovado. Un abrazo a todo el equipo también allá de Chilevisión Noticias, editor, o sea, Carlos Grech, editor de Noticias Internacionales de Chilevisión Noticias. Gracias por este contacto. Abrazo, amigo, nos vemos. Un abrazo. Bien, quedamos claros, son las